Auspician Infortambo TV. Con el paso del tiempo, nuestros productos están cada vez más vigentes. Eso es tener compromiso. La Serenísima, más de 75 años, llevándole la mejor calidad a las familias argentinas. Todo lo que ocurre en la lechería se lo contamos nosotros. Escúchenos por Rincón Tambero, los viernes de 7 a 9 por AM 1050, LB27 Radio San Francisco. Entrevistas a los referentes del sector, análisis de las tendencias de mercado, precios y las nuevas tecnologías. Mírenos por Infortambo TV, un recorrido por los establecimientos y los eventos más relevantes acompañado por notas técnicas y testimoniales. Léanos y forme parte de la comunidad láctea en infortambo.com, el portal periodístico donde se informa al productor. Además, la sección de clasificados para comercializar productos y servicios. Más información en www.infortambo.com.ar. Cuando compra en remate auspiciado, usted compra seguridad, valor agregado y el mejor producto para producir leche eficientemente en su tambo. Compre certificado por Hacha. Por primera vez en Uruguay se llevó a cabo el Congreso de Forrajes y Nutrición organizado por Fórum Ganadero, la Suma de Estudios Ganaderos Pergamino y Editorial Inforcampo. La cita fue el 16 y 17 de julio en el Teatro Macio, en la localidad de San José de Mayo, en el departamento Charrúa de San José. Respaldada por las 7 exitosas ediciones que organizó Fórum Ganadero en nuestro país, en la ciudad santafesina de Rosario, Fórum Ganadero llegó a Uruguay para ofrecer 2 jornadas intensas de capacitación sobre nutrición. El foco estuvo puesto en las tendencias a futuro y en cómo mejorar tranqueras adentro de la producción de forrajes. El nutricionista Rubén Gregoret fue el responsable de abrir el congreso presentando un tema muy común en los tambos, cuando las dietas baratas resultan caras, pero dejemos que él mismo nos explique mejor. Hoy hablamos sobre lo que es los costos de las dietas y hicimos un paralelismo de lo que son dietas baratas que resultan caras. En realidad cuando vamos a decidir la inclusión de un alimento dentro de una dieta, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, entre ellas, no quedarnos con lo que puede ser el precio del alimento por kilo, porque eso nos puede llegar a tomar decisiones erróneas, sino de poder trabajar en bien cuál es la caracterización del alimento, el lugar que va a ocupar en la dieta y cuál va a ser el resultado que nos va a dar. Y por eso empezamos a hablar de parámetros como ser litros libres de alimentación o ingresos sin costo de alimentación. El hecho que vamos a decidir cuál es el alimento que vamos a usar en base a que nos va a maximizar el ingreso y no que nos pueda reducir o no el costo de la dieta. Y eso por un lado en lo que tiene que ver con la respuesta inmediata a la dieta que aplicamos. Y otro tenemos que tener en cuenta cuáles son los beneficios marginales o cuál es el beneficio total en nuestro sistema de producción. Y para eso, junto con la elección de los ingredientes de la dieta, tenemos que pensar en la planificación y en el objetivo de por qué entra cierto alimento dentro de ella. Entonces, para eso toda planificación, lleva tiempo el decidir cuál es el forraje que necesitamos y cuál es la característica que tenemos que tener al momento de cosecharlo.
No es cuestión de implicar, digamos, de incluir dentro de la dieta un silaje de maíz porque sea simplemente silaje de maíz, sino que tenemos que ver cuáles son las características que nos va a aportar y a qué niveles realmente lo vamos a incluir y cuál efecto nos puede dar sobre el resto del sistema. Entonces puede ser simple en un sistema de dietas totalmente mezcladas el elegir la inclusión de un forraje, pero cuando hablamos en dietas en pastoreo, tenemos que ver cuál va a ser el efecto que va a tener sobre este pastoreo, de forma tal de que podamos maximizar su utilización. Hoy tenemos una gran disponibilidad de alimentos para usar en el tambo y digamos, hay que ser muy criteriosos al momento de seleccionarnos y hacer, digamos, y tomar la ayuda que nos da la tecnología para poder balancear bien una dieta y poder obtener los mayores beneficios de esos alimentos. Julio Godoy, asesor y administrador de tambos, explicó cómo se puede aprovechar la calidad del silo para producir alta producción y a la vez bajar el consumo de los concentrados. Bueno, lo que me corresponde a la conferencia que me tocó en este primer congreso de forrajes de Uruguay es cómo lograr aprovechar la calidad del silo para producir una alta producción, estamos hablando de 30 litros por vaca, y bajar el consumo de lo que es concentrado. Este es un proceso que nosotros comenzamos con el pastoreo mecánico y que no solamente se produjo en un tambo, sino en varios tambos, y después, bueno, se trató de reemplazar esos 6 o 7 kilos de materia seca que aportaba el pastoreo, transformarlo en silo de alfalfa y en silo de trigo. Entonces la dieta que nos planteamos en los últimos 3 años fue silo de maíz, silo de alfalfa, silo de trigo y después el aporte como fibra efectiva de 1 kilogramo de heno y bajar de 10 kilos de concentrado de materia seca a 7 kilos. O sea que prácticamente estamos en un 65-68% de reservas y un 35% o 32% de concentrado. Por supuesto que este proceso no es fácil porque por ahí lograr los 7 kilos de materia seca de silo de alfalfa a lo mejor no acompaña el tiempo o un exceso de lluvia cuando uno lo quiere hacer o por sequía no le dan la cantidad de kilos de materia seca. Entonces el silo de trigo es un aporte importante para complementarlo y por supuesto que también el pastoreo mecánico, a pesar de que se abandonó, sigue estando para estos baches que a lo mejor no nos alcanza y entonces quizás tenemos que estar pensando en 2 kilos de materia seca en algunos años de pastoreo mecánico, pero el sentido que tiene siempre sería mantener este proceso, que no quiere decir que el pastoreo mecánico no anduvo, al contrario, nosotros lo hicimos durante 30 años, sino que ya fue un paso, que ahora para mejor estabilidad de producción y no tener esos picos a lo mejor de 27 y 32 litros como teníamos nosotros, ya buscamos una estabilidad de 30 litros y medio y una tranquilidad, ¿no es cierto?, en el manejo de la alimentación, porque cuando uno tiene tantas vacas en ordeña, el pastoreo mecánico realmente en los 365 días del año es un factor más estresante de lo que es el ordeño. Entonces hoy quizás para tambos chicos de 300 o 250 vacas es recomendable porque por supuesto hacer un silo de alfalfa tiene un mayor costo, pero estamos hablando de que el costo puede estar en medio litros por vaca, o sea, lo que vos le vas a pagar a un contratista también en un pastoreo mecánico te ahorras muchísimo porque ya no tenés más gastos de herrería, de inversión, de maquinarias, etcétera. O sea que se va a gastar un poquitito más, se va a lograr una estabilidad, ¿no es cierto?, de producción. Pero ¿cuál es el tema? Que el silo de alfalfa es un silo donde tiene un exceso de proteína y la relación de proteína-carbohidrato soluble, ¿no es cierto?, es muy mala, o sea, son muy bajos los carbohidratos y muy alta la proteína. Entonces lo que hace la proteína es un efecto buffer. Cuando nosotros necesitamos un tipo de fermentación, como el silo de maíz que es mucho más noble,
¿no es cierto?, con una gran cantidad de energía y una fermentación láctica. Acá lo que tenemos que tener cuidado que este tipo de fermentación, al tener bajo carbohidratos, necesita un manejo artesanal mucho más exigente que el silo de maíz. O sea, nosotros necesitamos que la fase aeróbica sea solamente 2 horas, que la fase anaeróbica con respecto a la cantidad de ácido acético sea 72 horas, y ya estar estabilizando con una cantidad de ácido láctico el silo bastante importante. Pero al tener una baja cantidad de carbohidratos, el asunto es saber utilizarlos para producir rápidamente ácido láctico, bajar el pH y estabilizar lo mejor manera, ¿no es cierto?, posible lo que es el silo de alfalfa. Todo esto, ¿cómo lo traduzco en una forma, diríamos, práctica? Es cuando cortamos el pasto, tratar de buscar, o sea, si es un día húmedo, un día seco, saber la cantidad de hectáreas que vamos a cortar por día. A lo mejor no podemos hacer más de 40 hectáreas por día para que no se nos pase ni se nos humedezca, ni bien se recoge hacer un pisado agresivo en capas chicas, y ni bien esté la parte del silo puente, ya que el tractor no pisa más, taparlo. Así como le digo, se tapa prácticamente con el tractor pisando la parte anterior, y la utilización de inoculantes y asegurarnos, ¿no es cierto?, que los inoculantes las máquinas lo estén incorporando. Entonces, de esa manera, cuando abrimos un silo, no va a ser la calidad, ¿no es cierto?, que una alfalfa fresca o un heno de buena calidad. Va a ser una calidad más deficiente, ¿no es cierto?, porque la proteína se va a degradar por el tema de fermentación. Entonces va a ser una proteína con una degradación en pérdida, ¿no es cierto?, de calidad. Pero hoy tenemos la suerte que por eso cuando hacemos un análisis de silo no hay que pedir solamente la materia seca, la proteína, la energía, todos los datos que FDA, FDN, sino también agregar lo que son datos fermentativos. O sea, qué cantidad de ácido acético tiene, qué cantidad de ácido butírico tiene, cómo es el nitrógeno no proteico que se saca sobre la proteína bruta, para ver de que esté por debajo de los parámetros normales de degradación y saber que la proteína que se obtuvo es una proteína de calidad. Por eso, hoy a los silos tenemos que acompañarlos con todos esos datos. Cuando nosotros tenemos ya hecho el silo, supóngase tenemos el búnker de silo de maíz, silo de alfalfa y silo de trigo, lo único que tenemos que hacer es sacar los costos en materia seca, y entre los costos y la calidad, ver qué cantidad le vamos a dar a cada uno, teniendo en cuenta la relación energía-proteína y fibra dentro del rumen, y qué tipo, ¿no es cierto?, de aminoácidos para alta producción a nivel intestinal vamos a poner. Entonces, en base a eso, ahí vamos a agregar el concentrado. Pero al revés, o sea, primero hacemos una buena base y después ver el concentrado. Cuánto le damos de semilla de algodón, cuánto le damos de pelé de soja o de maíz molido. Lo que quiero decir para terminar, de que mucha gente está en alta porcentaje, ¿no es cierto?, de concentrado para reemplazar la misma calidad, la mala calidad, ¿no es cierto?, del silo. Entonces, hoy, reemplazar un silo de mala calidad por concentrado no es un buen negocio, como primera medida. Y como segunda medida, hoy hacer un silo de excelente calidad, por hectárea el contratista te cobra lo mismo que hacer un silo de mala calidad. Por lo tanto, hay que estar muy atrás del contratista. Para mí, cuando el contratista entra al campo, pasa a ser empleado del campo, o sea, hasta uno tiene que manejar su gente por los horarios, por los cortes, etc. Y otra de las cosas que tenemos que mejorar mucho, especialmente en la Argentina, es la extracción de silo. No puede ser que haya productores que pierden un 10% y hay productores que pierden un 40%. Entonces, cuando sacamos silo con las paredes expuestas, con mucho barro que se pudren, ese 40% es una locura. Quiere decir de que si nosotros hubiéramos manejado bien el silo, hubiéramos utilizado un 40% menos de superficie. Entonces, resumiendo, el silo es muy bueno, es muy rentable, pero hay que estar bien atrás en esos procesos que son de 3 a 6 meses para su formación. El segundo día de capacitación se enfocó en alternativas tecnológicas. Por ejemplo, se habló del silo de soja como una alternativa valiosa para la vaca lechera. El zootecnista Luis Kepling, por su parte, se refirió a cómo manejar una ventana de cosecha de maíz que sea más flexible para picar y que logre obtener mejores resultados. El punto que lo vamos a hablar hoy
en maíz, en silo de maíz, es la ventana de cosecha. Este es un tema muy importante. Tenemos muchos puntos que el productor puede manejar de la portera para dentro de su propiedad. Por ejemplo, la decisión por un híbrido de maíz que va a sembrar, la compactación, la utilización del inoculante, el tamaño del picado, la forma de compactación, el tipo de silo que va a utilizar en la propiedad. Todo está sob control del productor. Pero la ventana de cosecha, tenemos hablado de este tema a largo tiempo y lo percebemos que necesitamos continuar hablando del tema por la importancia que tiene. Los productores, muchas veces por inseguridad, por la maquinaria que tiene la propiedad, prefieren siempre empezar el trabajo con una cosecha más temprana. Y lo tengo percibido que ensilar un maíz con 30% de materia seca lleva al productor a muchas pérdidas por escurrimiento, pérdida por el contenido de almidón más bajo en el silo, problemas con la fermentación, producción de clostridium en el silo, las micotoxinas, baja mucho la calidad del silo. El tema es muy importante y pienso que los productores tienen que estar mucho atentos. Hay dos ventanas de cosecha. Hay una ventana visual, que lo miramos a un maíz y lo imaginamos que está en punto de cosecha. Y hay una ventana técnica, que esa es la más importante, la ventana nutricional. Es cuando lo tengo para cada híbrido el punto máximo de grano, el punto máximo de materia seca, la producción por hectárea, y tengo una buena condición de azúcares solubles para tener una buena fermentación. Es muy importante que el productor mire el maíz como un nutriente para su vaca, no solamente como voluminoso. No me gusta mucho la palabra voluminoso, me gusta la palabra producción de energía. Tenemos mirado los maíces a lo largo tiempo y podemos percibir que los maíces más tempranos, de ciclo más precoz, tienen producido más kilos de materia seca por hectárea por día, más kilos de almidón por hectárea por día. Son más rápidos y son más eficientes en la producción, para la producción de leche o de carne. Haciendo un análisis muy simple, un maíz con 30% de materia seca, cuando lo ensilamos en este momento, lo podemos percibir que el maíz está con apenas 85% de la producción de masa total que lo puede producir. Y está con alrededor del 75% del potencial de grano que tendría cuando lo fuésemos a hacer la cosecha de grano seco. Cuando voy a 35% de materia seca, yo voy a tener más grano en el silo, más materia seca producida por hectárea. Arriba de 35, el productor está cosechando un promedio de 100% de toda la producción de la masa verde del maíz y va a llegar a cosechar 95% del grano. Cuando el productor hace la cosecha con 30% de materia seca, en un maíz de 8 o 9 mil kilos de grano por hectárea, lo va a dejar en la área aproximadamente 2 toneladas de grano por hectárea. Si no tiene grano, el silo va a tener que comprar y poner en balanceado para la vaca, teniendo un costo mucho más alto. La ventana es importantísima. Hoy tenemos trabajado con las variaciones de azúcares solubles, digestibilidad de la fibra, el ADF, el NDF, los nutrientes digestivos totales, y lo percebemos que alrededor de 35-38 tenemos el mejor valor nutricional del maíz. Tenemos un crecimiento en la producción de silo por hectárea, más materia seca digestible, más almidón. Siempre el productor es muy importante que lo mire a la materia seca que está ensilando, haciendo el silo. 35 o más es muy importante. Muchos trabajos tienen mostrado, las investigaciones, que es preferible el productor retrasar un poco más la cosecha do que hacer una cosecha más temprana. Los gaños que tiene, los beneficios que tiene para la vaca, para la producción de leche, son más grandes. Hay una preocupación con el productor que lo piensa que hacer más temprano está seguro que lo va a producir el silo que necesita para la vaca. Haciendo una variación, hacer una cosecha más temprano, en 7 días, una semana, usted va a perder 1 tonelada de materia seca. Si lo consideramos que 1 tonelada de materia seca de maíz tiene energía para 2.000 litros de leche, el productor está poniendo fuera aproximadamente hoy $1.000 por hectárea. Es mucho dinero.
tiene que estar mucho más atento a la ventana de cosecha. Ventana de cosecha es un tema importantísimo, tan importante cuanto un buen picado, cuanto altura de cosecha, cuanto hacer una buena decisión de qué maíz lo va a sembrar. Lo quiero dejar la mensaje, productores, todos tienen que estar más atentos a ventana de cosecha. En algunas investigaciones tenemos trabajado con algunos trainings, algunos jóvenes de la universidad que quieren hacer un estágio en la hacienda y lo ponemos a hacer la siguiente evaluación. Él empieza a cosechar el maíz en grano lechoso y lo va hasta grano duro, haciendo 3-4 puntos de cosecha. Y puede evaluar exactamente para el híbrido que está sembrando cuál es el mejor punto de cosecha. Y lo percebemos que va a tener alrededor de 35-38% de materia seca. Punto de cosecha es un tema muy importante. Con más materia seca, más almidón, más disponibilidad, va a tener mucho más leche en la propiedad. Las vacas más nutridas, con mayor respuesta, más productividad, más leche. Sancor, Cooperativas Unidas Limitadas, la empresa láctea número 1 del país. Cuando compra en remate auspiciado, usted compra seguridad, valor agregado y el mejor producto para producir leche eficientemente en su tambo. Compre certificado por Hacha. Este mes, Revista Infortambo les presenta un informe especial sobre genética. Entrevistamos a los centros de genética de razas lecheras más importantes del país. ¿Cuáles son los denominadores comunes al momento de pensar en el mejoramiento de los rodeos lecheros en la Argentina? Además, preparamos una atractiva infografía para conocer el lado lechero de los países que jugaron el Mundial de Fútbol de Brasil. También les presentamos el ranking de las 20 industrias lácteas más grandes del mundo y analizamos junto a un especialista en recursos humanos el liderazgo de Mascherano. Para conocer más de nuestro grupo, ingrese a www.infortambo.com y comparta día a día todo lo que pasa en el sector a través de nuestras redes sociales. Auspician Infortambo TV.